Muy buenos días y ante todo gracias por atender la invitación que desde la candidatura del Partido Socialista para el Ayuntamiento de Antequera hacíamos esta mañana con la intención de seguir dando a conocer algunos de los elementos que de manera ya, yo creo que absolutamente segura, van a formar parte de nuestro proyecto para Antequera, de nuestro programa electoral para Antequera, y espero que uno de los programas que tengamos que gestionar desde el Gobierno del Ayuntamiento de Antequera. Sabéis que para nosotros empleo, en tanto en cuanto es una de las necesidades que en este momento más tiene la sociedad española, andaluza y antequerana, y empleo también para una nueva economía, formación, porque entendemos que la formación para el empleo es fundamental. De hecho, esta misma tarde tendremos una reunión en la barriada García Prieto, en el bar de la Asociación Bética, con jóvenes de toda aquella zona que nos habían solicitado conocer más, tener más información sobre las propuestas educativas, las propuestas formativas para el empleo. Será nuestro delegado de empleo de la Junta de Andalucía, Juan Carlos Lomeña, quien nos acompañe esta tarde mientras hacemos un recorrido también por aquella zona. Y dentro de la formación, la básica, que es la educación reglada, la educación que está en el sistema, la educación universal y gratuita para todos los niños, las niñas, los jóvenes y también para las personas adultas, entendemos que no solo ha de tener ese horario lectivo de los centros educativos, sino que lo que realmente queremos es tener una ciudad, una Antequera educada, educativa y educadora. Ese ha sido uno de los títulos de nuestros talleres y entendía que como era, además de un deseo, una necesidad, esta sí forma parte de las necesidades vitales. Donde quiera que he tenido ocasión de trabajar desde la actividad política, la lectura ha sido uno de los ejes fundamentales, ¿no? Y cuando en tantas ocasiones he hablado de que era una persona afortunada y que era una persona rica, es porque a lo largo de ese trayecto he podido conocer y compartir proyectos con muchas personas. Una de ellas, Carmen Ramos. Carmen Ramos, desde luego nos conocemos desde hace más tiempo, porque las dos tenemos padres que han desarrollado parte de su fervor y de su rendición a las tradiciones en la cofradía del Rescate. Así que más de una vez hemos compartido besapié y hemos compartido salida y entrada de esa cofradía. Pero sobre todo la conozco y la admiro profundamente en su faceta de educadora no solo desde el sistema arreglado, sino desde la actividad también como escritora y como agitadora cultural, ¿no? Como agitadora en el fomento de la lectura. Así que creo que el primer día de sentirme ya candidata, una de las visitas que hice fue a la biblioteca supramunicipal de San Zoilo a sacarme el carnet de usuaria. Recomiendo a todo el que no lo tenga que se lo haga. Y allí mismo, en el claustro, levanté el teléfono y dije: Carmen, te necesito. Carmen, me tienes que ayudar a poner en negro sobre blanco en un proyecto que sea realizable, en un proyecto que sea evaluable, en un proyecto que podamos contarle a los antequeranos cómo vamos a hacer de Antequera una ciudad educadora, educativa y educada. Y en eso, naturalmente, la lectura tiene un papel fundamental. Yo aprendí como maestra que las capacidades, que los talentos, que la capacidad de aprender de los seres humanos, sobre todo se fija entre los 0 y los 6 años, que es cuando a mí me decía Sor María Estela que estaba la tabla de cera lisa y por lo tanto todo lo que escribiera sobre ella se iba grabando y permanecía ahí para siempre. Bueno, pues en aras de esa creencia, yo entendí desde luego cuando llegué a la consejería que tenía que poner la lectura en la cuna de cada uno de los andaluces y de las andaluzas, y por eso inventamos dentro del Pacto para la Lectura, inventamos el kit cultural para los nacidos andaluces, que era desde luego un regalo de la Junta de Andalucía a esos niños y niñas que venían, pero que sobre todo era un mensaje a los padres, a las madres, a los abuelos, a las abuelas, a los vecinos, a los tíos. Era el mensaje de que la lectura
es una de las actividades más importantes dentro del desarrollo de un ser humano y que, por lo tanto, de la misma manera que le daban el biberón, de la misma manera que le cambiaban los pañales, también desde el primer momento tenían que leerle, tenían que trabajar esa capacidad que todos tenemos y que, dependiendo del trabajo que realicemos con ella, será más o menos productiva en el futuro. Y ese mensaje era un mensaje también a la sociedad andaluza. Dice José Antonio Marina, y nosotros lo compartimos, sí, sí. Carmen también, todos los que somos de alguna manera de formación en magisterio, que educar educa a la tribu. Y por lo tanto, ese mensaje que en aquel momento lancé como consejera de Cultura y este mensaje en forma de proyecto es un mensaje a la tribu. Educar educa a la tribu y, por lo tanto, vamos a llamar a toda Antequera a que nos ayude a ser una ciudad educadora, educativa y educada. Y por eso, Carmen, que entendió inmediatamente lo que le estaba rogando, pidiendo, que luego es verdad que se ha convertido en un encargo formal, pero que en aquel momento era una conversación entre amigas comprometidas con la lectura, ha puesto en este proyecto, yo creo que gran parte de su experiencia, desde luego muchas de las cosas que yo pensaba, pero también una gran capacidad para organizar recursos, para coordinar esas actividades y para hacer que gran parte de los sectores de Antequera formen parte de este proyecto. Desde luego, niños y mayores, padres, centros educativos, bibliotecas, asociaciones de vecinos, centros de profesores, anejos, es decir, toda Antequera, porque repito y reitero y lo haré una y mil veces, si gobierno el Ayuntamiento de Antequera será para servir a todas las antequeras y todas tienen que formar parte de este proyecto de ciudad educadora. Decía también José Antonio Marina que leer puede no ser un placer, pero que desde luego es una necesidad. Para hacer extensivo esa necesidad al resto de la sociedad, no solo vamos a trabajar con este proyecto dentro de los colegios, dentro de las familias, dentro de las asociaciones, dentro de los centros de día, sino que vamos a trabajar también en la calle. Queremos tomar la calle para los libros, queremos que los balcones, que las puertas, que las ventanas de Antequera sean en sí un libro abierto que nos llame a la lectura. Y como queremos coordinar todos esos recursos, es necesaria una coordinación a la que Carmen también le ha puesto nombre, también le ha puesto un conjunto de órganos para que pueda desarrollarse y le ha puesto una estrategia. La estrategia que es la de la participación, la de la ciudadanía activa, comprometiéndose también con este proyecto. Es uno más de los servicios que requerirá de ese departamento educativo que ha sido desde el principio también uno de los compromisos que he asumido, un departamento educativo que cada día se hace más vigente y que contrasta con la realidad que ahora mismo tenemos en la organización del ayuntamiento. Carmen Pena, que es la concejala de Educación, es la concejala de Educación y cuenta con una serie de recursos que tienen que ver pues, con las personas que mantienen los centros, con las personas que dirigen los centros. Es una coordinación con quienes desde la profesión forman parte del sistema de la Consejería de la Junta de Andalucía y algunos recursos del Ayuntamiento, pero no existe realmente un grupo de personas que puedan hacer esta educación complementaria a la que yo me refiero. Yo no pretendo entrar en el desarrollo curricular de los centros, pero sí pretendo que los centros sean espacios abiertos y que el tiempo que los centros no están ocupados para esa educación reglada sean también espacios puestos al servicio de esta otra educación complementaria que va a necesitar de dinamizadores, que va a necesitar de personas comprometidas. Y por último, y para pasar la palabra a Carmen, que ella nos desarrolle lo que entienda necesario de este proyecto, va a ser también un proyecto que tenga control y que se pueda evaluar, porque queremos realmente medir cuál es el efecto que pueda tener este programa en hacer de los antequeranos y de las antequeranas personas más leídas y, por lo tanto, personas más felices y más libres, porque yo creo que necesariamente la lectura lleva a ser personas, desde luego, con una
mayor capacidad para entender el mundo. Hoy tenemos quizás exceso de información que, si no es con una mente bien articulada y con una capacidad de resumir y de extractar aquello que es importante, no sacaremos realmente la sustancia de todo ese mundo de la información que hoy tenemos por delante. Y una última cosa, también se desarrolla en este proyecto la posibilidad del uso de las nuevas tecnologías para que nos ayuden a desarrollarlo, una página web en la que se pueda tener interlocución con las personas que estarán al frente del desarrollo de este proyecto de Antequera educada, educativa y educadora. Fomento de la lectura, cultura todos los días y cultura para todos los antequeranos y antequeranas. Ese es el objetivo y con Carmen, como decía el día de la conclusión de los talleres, ahora estoy más segura de que lo vamos a conseguir. Carmen, muchísimas gracias y adelante, tuya es la palabra. En Antequera Golf queremos que celebres con nosotros el mejor día de tu vida y sea inolvidable para tus invitados. Con precios desde 40 euros. Celebraciones en amplios salones, sobre el césped del campo de golf o en La Magdalena, un antiguo convento del siglo XVI. Si encuentras un complejo similar al mismo precio, te regalamos la celebración y el viaje de novios. Además, 10% de descuento para celebraciones en viernes o domingo. Más información en antequeragolf.com o en el 902 541 540. Pues yo tengo que decir que gracias, Rosa, porque esa ebullición que ella vio, y me lo dijo, si está en ebullición, digo, pues sí, y voy a seguir. Pues me puse a ello. La verdad que siempre ha habido una buena confluencia astral entre nosotras dos, nos hemos entendido quizás con pocas palabras, y ella además que lo explica muy bien, o sea que me lo puso fácil y lo mío es esto. Llevo años, pues digamos, luchando e incluso rompiendo estrategias ya muy establecidas, siendo vanguardista, incluso un poco como pirada, ¿no? Considerado un poco como, está un poco con los tornillos, ¿no? Bueno, pues me he salido con la mía, los años me dan la razón y mira qué bien, ¿no? Pero mirar, yo, por ponerle un título, aparte de Antequera, introducción, Antequera ciudad audaz, es decir que yo creo que a partir de la audacia, del coraje, ¿no?, que decía Napoleón que era una virtud, que era contrapuesta totalmente a lo que era el servilismo y demás, pues tengo aquí una frase mía: cuando las palabras fluyen de los libros, las ciudades se vuelven arriesgadas, capaces de romper la rutina y valientes al asumir este reto. Esas son palabras, está muy bien, queda muy bien, pero luego hay que llevarla a cabo. Pero es como el resumen de todo esto, ¿no? Evidentemente, el ser humano es un individuo que desde que nace completo, es decir, no es un brazo por un lado, la mente por otra, no vamos a desarrollar la mente, sino todo lo que es él en su totalidad, ¿no? Y no podemos olvidar que nace dentro de un seno familiar, más o menos estructurado, digamos, con una estructura. Entonces, a partir de ahí se produce un camino hacia adelante, que pasa por la familia, pasa por su guardería, pasa por su colegio, instituto, se convierte en joven, va sufriendo unos cambios físicos y psíquicos, de ahí la neurodidáctica y todo, cómo evoluciona su mente, ¿no? Para conocer qué acercarle o qué entregarle y que sea positivo y que le sirva, hay que conocer ese sujeto también, ¿no? Por lo menos en un campo, ¿no? Y ver cómo evoluciona, es decir, los niños, porque van al colegio, no dejan de compartir libros con sus padres. Si son pequeños, pues mirar lo que es compartir un cuento a esa hora de la noche, a lo mejor que son de día, porque son las 8, ¿no? Crea unos vínculos afectivos de extraordinaria. Luego van a reflejarse en todo el comportamiento de esos niños, ¿no? Porque esos núcleos afectivos ya no se van a perder nunca. Y cuando decimos están alejados de nosotros y demás, y se producen idas y venidas en las distintas evoluciones y etapas del desarrollo de los chicos, hasta que son adultos y demás, pues queda siempre ese pozo ahí de esa conexión también cimentada, como es tan simple como compartir esas líneas, esos cuentos e incluso esa lectura de imágenes, porque al principio es una lectura de imágenes y no de palabras. Las palabras que hay siempre son, pues eso, orales cuando son pequeños y luego ya empiezan a interpretar. Cuando ven que comparten, que ese gusto, entonces ya el niño empieza a leer, los padres vamos todo un poco más deprisa, el colegio ya cobra una presencia importante, pero claro, los profesores también necesitan
desarrollar, digamos, su estructura, todo lo que es el programa, pero esa lectura tan importante, creativa o de disfrute, pues también necesitan su tiempo, algunas veces no lo tienen, algunas veces. Entonces, ese equilibrio entre todos los estamentos, digamos, por los que el chico, joven, persona adulta, mayor, pasa, debe de estar siempre apoyado y viendo que bueno, que en toda su evolución va a necesitar esos libros, va a necesitar esas palabras, va a necesitar esa fuerza. Evidentemente el conocimiento nos hace más libres y nos hace, en una sociedad cargada de información tremenda y algunas veces muy confusa, pues el estructurar bien la mente significa el organizar esa información. Esta la quiero, esta no, esta es válida, esta no lo es. Y yo cuando hablo así a los chicos, pues se lo digo, ¿no? Cuando hablo sobre todo con gente adolescente, más porque digo, sí, no queréis leer, o esto es un rollo, o no sé qué. Digo, bueno, algunas veces una lectura impuesta y otras veces, oye, impuesta será por algo, digo yo, y si no, pues analizarla vosotros. Y otras veces a lo mejor la vamos a elegir, pero evidentemente la mente se abre no solamente a la aventura, a los personajes, no, empieza a hacerse bastante, se organiza, empieza a organizarse. Entonces, lo importante que vemos es que, evidentemente, no son las etapas por las que pasa el ser humano no están inconexas. Si son inconexas, entonces todo el esfuerzo que hagamos se pierde. Si se pierde mucho por la rendija, tiene que haber un buen entramado. No quiero decir que no lo haya ahora, es decir, lo habrá, pero siempre se puede mejorar. Es decir, yo siempre digo que podemos alcanzar lo inalcanzable y que, desde luego, partimos de ese concepto integral del individuo. Y como yo soy ya mayor, pues ya aprendí a leer, pero eso, aprender a leer no quiere decir no leer ya, ¿no? Y cuando digo leer, podemos leer la prensa, comentar, un ambiente lector puede haber en todos sitios. Y puede haber, veréis, yo cuando voy a una consulta de médico echo de menos, o me llevo mi libro, que normalmente son unos libracos tremendos, o cuando hay una revista de esta ya muy pasada y demás, bueno, pues le echo un vistazo y demás, ¿no? Y a lo mejor me paso una hora. Yo digo que provocar una reacción ante algo que leer, o que esté allí no presente, ya significa algo. Algunas veces de manera pasiva, pero otras veces, oye, tú coges y dices, bueno, pues voy a ver, ¿no? Entonces, aparte de todas esas actividades, que son muchísimas, y bueno, para nombrar, y además Rosa ya ha hecho una sinopsis fantástica de ello, pues mirar, todo comienza por unos hábitos, y los hábitos es como una tela de araña, ¿no? Esto es un proverbio hebreo, pero bien pronto se van convirtiendo en un cable muy sólido. Es decir, yo creo que la clave de todo está en no tirar la toalla. Así, es decir, en ser muy constantes, y a pesar de que tú dices, si es que lo estoy diciendo, pues seguir. Es decir, y los que me están oyendo y saben lo que es luchar por lo que es eso, ¿no? Ser muy constantes, incluso si no funciona una estrategia, pues ¿por qué no buscar otra? Eso es de la enseñanza en general, la enseñanza a la lectura, la enseñanza en casa, la educación, que empieza también desde pequeñito, ¿verdad? El arbolito desde pequeñito, pues ala, desde pequeñito. Y luego, como ya el niño es un poco más mayor y es que no puedo con él, ¿cómo que no puedo? No. Si hay unas bases bien asentadas, salvo error o omisión y algo que pueda brotar extraño, ese chico, esa chica va a seguir, digamos, algo que ha aprendido y que tiene, digamos, como algo suyo interiorizado desde que era pequeño. Eso no se olvida, eso es como una mancha ahí que ya es indeleble, es decir, no se quita. Y luego, pues, nuestros mayores también necesitan tener sus actividades, los anejos, pues, necesitan esa conexión con lo que Antequera, para que no se vean como ese nexo que yo decía, como ser humano, con todos los estamentos por donde vaya pasando, de su colegio, de instituto, de facultad, pues también todo lo que nos rodea en cuanto a edades distintas, a esos anejos que a lo mejor algunas veces se ven desconectados o no demasiado conectados. Y no quiere decir que se olviden, están ahí, pero bueno, todo eso reforzarlo todavía mucho más. ¿Qué pasa? Pues cuando se empieza un proyecto así, siempre se empieza con mucho entusiasmo, se sabe que ya hay algo, no se empieza pero evidentemente es el ser muy sistemático, el ser muy organizado, el coordinar, una buena coordinación, para que no haya ningún resquicio que se nos escape. Y cuando cometamos un error vemos por qué y se soluciona y se reconduce, digamos, esa estrategia o esa manera de hacerlo.
Evidentemente todo tiene que estar bastante coordinado y controlado, y yo creo que leer está de moda y siempre ha estado de moda, porque ya se leían yo siempre me ha llamado la atención que se escribía en todos sitios y se leían desde jeroglíficos además, ¿no? Pues entonces leer crea uno, ya digo, desde pequeño unos nexos fantásticos, desarrolla todo lo que es la capacidad del individuo y no solamente a nivel de estudio. Y luego, en cuanto a los mayores, yo he tenido ocasión de estar en cursos de mayor y demás, personas que aprenden a leer, mujeres especialmente, que empiezan a leer a 65 años, 70, me he recorrido los pueblos y demás, y descubren en la lectura, aparte de la telenovela y demás, un placer extraordinario, y empiezan con libros juveniles, casi infantiles, y descubren lo que es la lectura, las palabras, y lo que significa en su tiempo ya que han criado a los hijos, ya han cavado allí la tierra, o ya han tendido la ropa. Eso es fantástico descubrirlo. Entonces todo eso me sirve a mí para decir, oye, es que la lectura sigue valiendo con 60 años, con 70 y para toda la vida. Que la educación no es solamente lee también siéntate bien, ¿no? Entonces es un conglomerado muy denso, pero muy interesante, que creo que se puede abordar pues desde muchos distintos ángulos, y ya digo, si no desde un ángulo no se ve muy claro, pues probamos otro hasta que encaje la pieza en su sitio y podamos convertir esa idea en realidad.